Y bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar de árboles frutales en maceta, que yo muy amablemente les llamo mis bonsai medianos, porque tienen la misma teoría que un bonsai, o sea, es la misma teoría, solo que en vez de ser un arbolito de, no sé, 30 centímetros, que es un bonsai, este es un árbol de unos 50, unos 80, que sigue siendo chiquito para lo que puede llegar a medir un árbol, pero, o sea, es muy grande para ser un bonsai. Entonces yo les llamo muy amablemente los bonsai, mis bonsais medianos, ¿no? Y pues bueno, ya saben, este, seguirnos en nuestras plataformas que ahorita voy a dejar y así, y inscribirse al programa y la. Entonces, vamos a poner este así. Güey, ahí está. No, este es el banco de semillas que les digo para los que están en México. Está ahí un poco más de 50 variedades, más los cursos, los programas y muchas sorpresas que iré sacando poco a poco. Entonces, me harían un gran favor si se los llevan todos. Entonces, ¿por qué poner árboles en maceta? Número uno, pues la parte del aprovechamiento de espacios. Como les digo, tenemos muy poco espacio en esta vida, entonces mientras más plantas logremos acomodar, mejor, y hay que poner un poco de todo. El control del tamaño, ahora sí que un aguacate, por ejemplo, pues lo podríamos poner al suelo, y si tenemos el espacio, pues deberíamos poner todos los árboles frutales al suelo que pudiéramos, pero si no, pues es una gran forma de que de controlar de qué tamaño va a ser nuestro árbol, porque restringes el tamaño de las raíces y restringes el tamaño de la copa. En la cuestión producción, pues siempre un árbol en maceta te va a dar menos fruto, pero mucho más sabroso. Eso es así como muy básico. Van a ver cómo va a salir más dulce. Y aquí pues el ejemplo de una piña, que no es un árbol, sí es frutal, pero no es un árbol, más bien una palmera, supongo yo, o una suculenta, la verdad es que no estoy seguro, pero y pongo esta porque con los árboles en maceta vamos a, a enseñarnos y a practicar el gran don de la paciencia, porque todo es muy tardado. Una piña desde que tú plantas la corona, con las piñas, ya sea en el típico video de internet, donde le quitas la corona que le quitan en el mercado, pues te la quedas, la pones en agua y ya que hay enraizado, la pones a tierra y 2 años después tienes la piña que están viendo en la imagen. 2 o 3 años después. Este, y pues bueno, en realidad no van a producir tanto como si estuvieran en tierra, pero van a producir súper rico. Y en realidad no necesitamos tanto. Yo tengo una granada, ahorita van a ver las fotos, y la granada me ha de dar unas 5 o 6 granadas, unas 3 o 4 veces al año. Y en realidad eso es más granada de lo que yo comía antes de granada. ¿No? Entonces no es necesario que den muchísimas, las granadas en específico, como son grandes, pues da poco. Pero aguacates, por ejemplo, y todo lo demás, pues podemos hacer que produzcan bien, no tan, digo, no tanto como un árbol grande, pero sí de una forma muy efectiva, ¿no? Y vamos a empezar por los cuidados antes de ver lo de las macetas. A nuestro árbol frutal en maceta, vamos a fertilizarlo 4 veces al año, después de cada cosecha y antes de la floración. O sea, si ustedes pueden repartir esas 4 veces al año y hacerlo muy exacto cada 3 meses, con lombricomposta y té de plátano, o, y, o sea, esas 4 veces al año, y además, después de que le quitaron todo el fruto, pues una pequeña fertilizada es una muy buena idea, y y después de la poda, hay árboles, por ejemplo, como la cereza, que esas para climas muy fríos, que solo florean, o sea, en el invierno, pues parece que mueren, se quedan en ramitas, y luego ya
empiezan a sacar hoja. Cuando empiezan a sacar hoja, es momento de fertilizarlos. Lombricomposta, yo fertilizo con lombricomposta, yo se los recomiendo. Si están haciendo composta en su casa, que sería lo ideal, pues fertilicen con la composta en su casa. Té de plátano es muy efectivo para que floree bien. Cuando ya vaya a empezar a florear, pueden hacer una de dos cosas. O pueden hervir cáscaras de plátano y con eso dejan enfriar y con eso riegan su árbol. O pueden enterrar cáscaras de plátano en su árbol. Yo más bien haría el té, porque si enterras la cáscara de plátano, corres riesgo de que lleguen ¿cómo se dicen? Este, las hormigas, y esas son muy acá. Hay algo que se llaman microrisas, entonces luego es difícil de conseguir. Ya haré una plática solo de qué son las microrisas, pero digamos que es una bacteria benéfica que hace que los nutrientes corran mejor por las raíces. ¿No? Aparte de eso, vamos a podar. Para empezar, es muy necesario podar todas las hojas feas, que son las hojas que se van a ir haciendo abajo. ¿No? Esto es lo que decía, mis fotos no son lo mejor que hay, pero este es mi granada, que la verdad es que da constantemente, ¿no? Salen granadas muy ricas, muy jugosas, y como verán, pues no es una maceta muy grande. Entonces la poda, vamos a hacer dos podas, una por abajo para ir quitando todas las hojas que se vayan haciendo amarillas, porque son las que menos sol les cae y de todas formas seguramente las van a ir tirando poco a poco. Y vamos a copar nuestro árbol muy amablemente con unas tijeras bien limpias y desinfectadas, las puntas para escoger así el tamaño que le vamos a dar, ¿no? ¿Qué tamaño le vamos a dar? Pues depende un poco de la maceta que usen y depende un poco del árbol. Yo no los dejo crecer más de 1,80. Para los que me conocen en persona, soy una persona pequeña, mido unos 56. Entonces, 1,80 es más o menos lo que alcanza mi brazo de puntitas sin esforzarme mucho. Y así eso es para poder cuidar bien al, a mi árbol. ¿No? Las macetas, yo siempre les recomiendo a todo el mundo, uno, lo ideal sería arrancar desde semilla. ¿No? Entonces, si tienes la posibilidad de arrancar desde semilla, arranca desde semilla, que en realidad es lo ideal. Va a tardar mucho, sí, pero recuerden que poner a árboles frutales y árboles en general sí son para nosotros, pero son más aún para las siguientes generaciones. Sí vamos a alcanzar a ver nuestros árboles frutales dar, obviamente, a menos que pongas algo como el tamarindo, que tarda 90 años, pero aparte de eso, pues son bastante rápidos para un árbol, obviamente. Este, o desde si me iba a ser mejor, si van a comprar un árbol pequeño para dejarlo enano, que sea lo más pequeño posible. Yo sí les recomiendo empezar con los árboles más pequeños posibles, crecerlo un rato en una maceta de 5 litros y cuando tenga alrededor de 30 centímetros, pasarlo a tu maceta final. Esta maceta tiene que ser entre 40 y 75 litros de tamaño. Mira, nos comenta Marcelo que son microrisas y no microrisas. Tienes mucha razón, mi presentación está mal. Es 50, de 40 a 75 litros. Mientras más grande la maceta, mejor se va a dar el árbol. Eso es así, es muy básico, pero también, aunque la maceta esté chica, si tú fertilizas bien, no importa, de todas formas se va a dar. Yo he visto bonsáis de 30 centímetros dando peras. Obviamente dan dos peras, ¿no? Pero son las peras más ricas de este planeta, ¿no? Entonces, maceta de al menos 50 litros creo que es como lo recomendable.
Este, y lo pasamos cuando tenga entre 25 y 30 centímetros a su maceta final para que las raíces alcancen a cubrir toda la maceta. Y empezamos, y obviamente esa tierra inicial, a mí me gusta usar sustrato, y agrego tepujal, coco, humus de lombriz y tierra preparada, ¿no? Un 70% de tierra preparada, 20% entre coco y tepujal y un 10% de humus de lombriz todo bien revuelto para que la ley se agarre bien. Aquí tengo dos tipos de maceta. Esta maceta en específico, la que sale ahí con el higo, es una maceta de producción. Esas macetas son muy baratas, pero se consiguen en invernaderos grandes, no en el típico vivero cuando vas a Xochimilco y llegas al Madreselva y te venden macetas. No, es más bien en un invernadero donde esa gente que produce esas macetas compra. Entonces, son un poco tal vez difíciles de conseguir. Sé, para los que están en la Ciudad de México, me mandan un mensaje, yo con mucho gusto les digo dónde. Para los demás, pues hay que ir buscando. No, y esa en específico tiene creo que 40 litros. Y si no, o sea, si no consiguen otra cosa, esas cafés son las típicas cafés, si se fijan, perdón, son las típicas cafés del súper. Solo agarran en la Jumbo o a la Extra Jumbo. Este es el mismo frutal, esta es la misma foto que acá, pero ya tiene es el mismo árbol, 2 meses después, ya con frutos. Nos dice Graciela, tengo un limonero de semilla, hace años dio flor, pero los limoncitos pequeños se cayeron, no creció ninguno. Lo que a ti te falta es fertilizar bien tu árbol, Graciela. Todo el asunto está en la fertilizada. ¿Por qué? Porque al ser una maceta pequeña, pues el árbol se va a acabar rápidamente los nutrientes. Y para sacar fruto y que sea bueno, pues tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que, este, ay, pues tiene que estar bien fértil todo, ¿no? Porque si no se lo va a acabar rápido y cada que quiera sacar fruto, pues va a intentar sacar y no lo va a lograr y al final los va a abortar. Entonces tiene que estar bien fertilizada. Ahora, ¿qué variedades vamos a poner? Ah, les voy a enseñar, ay, la otra maceta. Pues tienen esos dos tipos de maceta o esta maceta, que ahora se puso súper de moda, las Air Grower. Estas macetas tienen varias características que me gustan muchísimo. Estas macetas en realidad son para producir berries, para eso digamos, las producen. Ahora las están, se están moviendo más por todo el mundo con esto del cannabis, así lo están usando mucho para ello. A mí me gustan mucho, que son muy fáciles de transportar, muy ligeras y son baratas, ¿no? Entonces, y si quieres algún día trasplantar tu árbol o pasarlo, es muy fácil trasplantarlo a otro lugar. Entonces, estas macetas tienen unos hoyitos que son de poda aérea. Se supone que pues, oxigena mejor y cuando la nariz quiere salir, pues es el propio oxígeno el que la poda. Es muy básica, pero muy efectiva y hay de varios tamaños. Son bastante baratas, depende de dónde las compres, obviamente. Variedades. Yo en realidad les recomiendo empezar o por higos o por higos o por, ¿cómo se llaman? Cítricos, limón, naranja, mandarina, cosas por el estilo. La cereza, la manzana, la ciruela, la pera, son un poco más tardadas, aunque también se pueden, son un poco más payasas. Los berries
es una súper idea. Goldenberry, frambuesas de Zamora se van a dar increíbles. Enredaderas con maracuyá, uva, depende el clima, y granada, esa hay dos tipos, la que es enredadera y la que es arbolito. Nos dice Fabiola de las macetas, pero son plásticas. En realidad, todas las macetas que yo recomendaría para esto son plásticas. Las de barro son demasiado pesadas. Ay, mira, había muchísima gente esperando. Las de, la- las de barro son demasiado pesadas. Y necesitas una maceta que vaya a aguantar las raíces. Entonces, yo no le recomiendo una de barro. Si, en este caso sí les recomiendo una maceta de plástico que dure. Las Air Grower están diseñadas para durar al menos 10 años, son una muy buena opción. Y están hechas de plástico reciclado, entonces es pues, lo menos peor. Les comento que tuve un lúcumo, no sé qué es un lúcumo, sembrado en tierras y no hay flores y todas se cayeron. Puede ser porque hay salitre cerca, es a 8 cuadras de la playa. Pues sí, sí puede ser que haya sido el salitre. Yo te recomiendo, pues, hazlas en maceta. Se puede considerar un árbol frutal en maceta como bonsai. Pues yo, en realidad, les digo que yo los considero bonsais medianos, porque tú al hacer bonsais evitas el tamaño de la raíz y evitas que crezca la planta como tal. Entonces, sí, yo la verdad es que los considero un árbol, un bonsai mediano, Manuel. Voy a sonar. Entonces, los básicos para tu árbol en maceta. Necesitas una maceta de al menos 50 litros. O puedes empezar con una más chica, pero, o sea, cuando pase los 25 centímetros y la vayas a trasplantar, que ya sea a su hogar final, a su maceta final. En una maceta de 75 litros, pues va a caber como costal y medio. Yo les recomiendo, como les estaba diciendo, sustrato, que sea un sustrato que tenga tierra negra con tierra de hoja, es una tierra preparada. Yo le pongo coco, le pongo tepujal y le pongo humus de lombriz. Un 70% de tierra preparada, 10% de humus de lombriz y 20% de coco y tepujal. Creo que es como mejor me ha funcionado. Cada quien irá probando su receta, depende de dónde esté y lo que logre conseguir. Vamos a intentar fertilizar al menos 4 veces al año y antes de la floración y después de la cosecha. Yo fertilizo con humus de lombriz, le pongo 1 o 2 dedos cada que lo fertilizo y van a ver cómo va a parecer que alguien se roba la tierra porque pues, el árbol la va chupando. Nos pregunta qué porcentaje para la preparación de la tierra. Pues mira, un 70% de tierra preparada, o sea, tierra negra con tierra de hoja. Luego un 10% de humus de lombriz y un 20% entre tepujal y coco. Y luego nos preguntan, ¿qué es el tepujal? El tepujal aquí en México es una piedra volcánica blanca y porosa. También puede ser tezontle, que aquí en México es esta piedra roja que usamos en las pistas de correr y así. No sé, no sé si vayan a encontrar algo parecido en América del Centro y del Sur, pero es una piedra volcánica porosa. No es lo mismo que perlita y vermiculita, en realidad es otra cosa, pero es muy parecido, pero pueden sustituirlo por perlita. Y Bon, es que te tardaste, yo creo que no te tardaste mucho en pasar tu árbol. Les recomiendo pasarlo lo más pequeño posible a su condición final y tienes que pensar que pues siempre en el trasplante pues hay una afectación. Cuídalo, quítale todas las hojas que parezcan feas
y luego ya pues lo sigues cuidando, digamos, lo sigues poniendo, o sea, lo sigues fertilizando. Entonces vamos como cuidados, aquí me faltó poner el riego, pero el riego tiene que ser o sea, tiene que ser constante, es un árbol frutal, ahora sí que sobre todo cuando esté dando fruto, pues bastante agua. Quitamos las hojas feas, como le comentaba aquí a Ivonne, y cortamos las puntas para no dejarlo crecer en exceso. Vamos a escoger Vamos a escoger qué altura queremos que tenga y hasta ahí lo dejamos crecer. De un limonero hay que cortar sus raíces. En realidad, si lo tenemos en maceta, la maceta se va a encargar de detener el crecimiento de las raíces. No es necesario sacarlas y cortarlas, a menos que se estén saliendo mucho. En las air grower, pues lo hace solo. Frecuencia del riego, pues depende un poco de tu clima, pero que siempre esté húmedo, nunca encharcado. Aquí en la sección de preguntas, vamos a dejar entrar. No sé si escuchan a mi gato molestarme. Ahora, sobre las plagas, a mí, yo les recomiendo número uno, como siempre he dicho, y esto lo vamos a ver más a profundidad la próxima clase, el próximo jueves, vamos a intentar que, vamos a intentar plantar un par de ajos en nuestra maceta, planten ajos en la maceta del árbol, no le va a molestar y va a mantener limpia la tierra y alejados a los mosquitos, a las plagas. Nuestro infusión de chile, cebolla y ajo, ya saben, 5 chiles muy picosos, una cabeza de ajo, una cebolla mediana, todo a hervir, dejamos enfriar, colamos y atomizamos y lo echamos a toda nuestra planta. Y la cochinilla que tú dices, hay que quitarla manualmente, así con un trapito y con tu chile, cebolla y ajo. Me gusta mucho la tierra de tomadas para las plagas. Es muy efectivo echarla en las macetas para la parte ¿cómo se llaman? Para las partes de las hormigas y de los gusanos internos. Este, Chile, cebolla y ajo. En una olla de 1 litro vamos a poner 5 chiles los más picosos que encontremos. Yo por lo general aquí uso habanero, que es como lo más picoso en México. En Perú van a encontrar cosas más picantes. 5 chiles muy picosos, una cebolla mediana, una cabeza de ajo, sin picar, sin moler, ponemos todo a hervir y cuando ya suelte sus olores, así que ya no puedes respirar, lo puedes en un atomizador, lo dejas enfriar, cuelas, lo puedes en un atomizador y y se lo atomizas a tu árbol y limpias la parte de abajo de las hojas. Cuando haces esa limpieza con un trapito, mientras atomizas, es cuando quitas esas cochinillas, Andrés Armendaris, cuando quitas esas cochinillas con el trapito y así vas limpiando tu árbol. ¿Sirve el agua con jabón? A mí no me gusta. De que sirve, sirve. Sirve bastante bien. Me gusta más mi chile, cebolla y ajo. Porque el agua con jabón, depende del jabón, pues va a caer en la tierra y luego puede que no sea lo mejor del mundo. Tengo un laurel apestado como con puntos blancos. Puede ser que tenga un hongo. Ahí te agradeceré que me mandes una foto para ver los puntos blancos. Y de principio yo quitaría todas las hojas que se vean feas. ¿Ok? De nada, Andrés. Entonces, les recomiendo, como les digo, el higo ha resultado ser una planta muy efectiva para
para esta parte. Voy a dejar de compartir para que sigamos con las preguntas y así. El higo ha sido muy efectivo. Me gustan mucho mis plantas de higo, dan muchísimo. Tengo aguacates, tengo cerezas, tengo, ¿cómo se llama? Eh, mm, tengo cafés, tengo limón, mandarina. La verdad es que son cosas muy, muy efectivas. Quité mi cámara porque mi gato no puede verme trabajando porque se puede molestarme inmediatamente. Está muy alto. ¿Dónde? Y No. cuando es todo un limonero de 2 metros con plaga negra en las puntas de las ramas, ¿cómo se lo aplico? A ver, Aprieta. permíteme. Voy a apagar los micrófonos, por favor, perdón. No sé, tienes la mano levantada, pero no sé cómo darte la palabra, ¿eh? Ya saben que por el chat. Eh, 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 ¿Cómo se lo aplicas? Eh, Eso, pues, hay que conseguir un atomizador más grande. Por eso justo no dejo crecer los árboles más grandes. Poda tu árbol, que quede como de 1,80 así para que sea manejable tu árbol. Tengo un durazno, pero tiene plaga y las hojas están enredadas como arrugadas. Eso es un hongo y hay que buscar la cura. Igual, yo siempre empiezo por quitarle las hojas enfermas y empezar a fertilizar, porque luego los árboles se enferman porque están muy débiles. Sí, sí tienen cura todos estos problemas y empecemos por fertilizar, que el árbol esté lo más fuerte posible, pues para que sea lo más resistente posible. ¿Cuántos se poda? Pues depende, un par de veces al año en realidad. Cuando veas hojas feas, pues se las vas quitando por una poda, hasta después de que hayas cosechado. Es bueno podarlos bien. Y mientras tanto, solo ve quitando las hojas que no, que le vayas viendo feitas, sígueme. ¿Es buen tiempo para ello? Pues depende de dónde estés. El mejor tiempo para podar un árbol es después de que ha dado frutos. Los gusanos en los frutos, esa es una de esas cosas en la vida que son un super problema. Y para empezar tienes que ver qué son esos gusanos. Porque la palabra gusano está un poco pues, mal interpretada. Ese gusano se come el mango y después se convierte en algo más. Porque si se convierte en algo más, lo que tienes que hacer es ahuyentar ese algo más que deje y pone los huevecillos en tu árbol y lo tienes que fumigar. Pero tienes que fumigarlo cuando empiezan a llegar esos que yo apostaría por palomillas, algún tipo de mariposa, ¿no? Que es lo que por lo general se convierte. Entonces hay que ver en qué se convierte, qué lo está dejando y fumigar al respecto. También depende un poco de donde sea, Samantha. Rodrigo, Sí, dime. ¿puedo hacer un comentario con respecto a eso del mango que creo que puede ser también? Claro. Sí, sí. Yo, mucho de eso del mango es cuando empieza la temporada de lluvias, se empiezan a llenar de hongos, de gusanos por dentro el fruto. Es lo malo de los mangos, que en cuanto empieza temporada de lluvias, se acaban la buena producción de mango porque se empiezan a gusanar por dentro. Pero muchas veces es por ser temporada de lluvias. Okay, pero algo tiene que poner el gusano, ¿no? No sé, porque fíjate, hemos tratado también mangos igual, pensando que algo deja y que se convierte en algo, y no ha salido nada. Ok, entonces, o sea, qué difícil eso de los Sí, mangos, pero se empieza por fumigar y
siempre mantener el árbol fuerte, pues lo hace Sí, resistente a las plagas, sí, sí. ¿no? Eso siempre puede ser una buena solución. Para un naranjo que no quiere crecer, florece pero no da fruto. Si florece pero no da fruto, puede ser que tengas un problema, pueden ser dos problemas. Uno de polinización, o sea, te faltan abejitas que polinicen a tu árbol, ¿no? Y el otro, y si las flores sí se polinizan, pero el fruto no crece, pues regresamos a la parte del, ¿cómo se llama? Del, de la nutrición. Samantha, fumigar con químicos, pues no es necesario con químicos. Hay versiones ecológicas para casi todo. Si me mandas un WhatsApp, te mando un par de marcas que me han servido. Andrés Almendaris, pues todo depende de donde estés. Nosotros tenemos semillas y tenemos árboles. Pues estamos en la Ciudad de México y solo podemos mandar esa clase de cosas en la República Mexicana. Ah, mira, si estás en Ciudad de México, yo te ayudo. Yo con mucho gusto les puedo conseguir macetas, sustrato, árboles, todo. Ya saben. Gato, bájate de ahí. No, perdón, es que mi gato no, te digo, no puede ver platicando porque, híjole. No, entonces hoy creo que me salió corta la plática, pero me gusta mucho este tema de los árboles frutales. Aquí sigo, ¿eh? Y la buena semana nos toca repelentes para plagas y la que le sigue, estacas y esquejes. Como fertilizante, Irene, a mí me gusta mucho la lombricomposta. Depende de donde estés, conseguir buena lombricomposta, creo que es lo ideal. Este, y listo. Y si no, lombricomposta puede ser un guano de murciélago, aunque ese es un poco más difícil de conseguir. Samantha, puede ser que sea bueno que no tanto que le cambies el sustrato, sino que se lo aflojes y luego lo fertilices. Los siete gatos, esos se ahuyentan con café o con chile piquín para que no se hagan en tu planta, porque no está bien que se hagan en tu planta. Y fertilicen, les digo, yo fertilizo humos de lombriz, guano de murciélago y voy enterrando cáscaras de papa, de plátano y cáscara de huevo por encima de tu árbol, también siempre es una buena idea. Graciela, los ácidos húmicos y fílmicos, fílmicos son muchas veces, pues hay, depende cómo los consigas, o diluidos o en foliar, pero eso lo vamos a ver la buena semana. Del lixiviado es excelente, solo que hay que rebajarlo. Si no lo rebajas bien, o sea, si lo avientas directo de tu composta, pues puede ser que mates a tu árbol. Entonces hay que rebajarlo, uno. Y dos, en realidad habría que pasteurizarlo o hervirlo, pero eso ya es demasiado. A mí me gusta el lixiviado. Yo siempre que pongo una composta, nunca pongo a la gente a sacar lixiviado, porque hay que rebajarlo y así es. Su manejo no es el más hogareño que hay. No es el programa que te venden, ya está rebajado. Samantha, hay gatos pues más cabrones que otros, por decirlo así. Entonces, si no te sirve ¿cómo se llama? El tabaco, usa chile piquín. El chile piquín los va a ahuyentar, ¿sí o sí? Aisha, ¿se puede usar abono de borrego para fertilizar? A mí me gustaría que primero pasaras ese abono de borrego por lombricomposta, pero se puede usar. Lo que yo siempre digo a la gente es, si tienes borrego cerca. O sea, yo aquí en la Ciudad de México no tengo borrego cerca, entonces no uso fertilizante de borrego,
porque sería ir a conseguir un costal de caca de borrego. Luego veo gente que lo hace y pues no, estás cerca del campo y así tienes borregos y tienes un acceso fácil a los borregos, pues sí. Si no, pues no. Sí, Andrés, sí, por WhatsApp. Supongo que me tienen en el grupo. Yo ahorita cuando acabe esto voy a poner unos mensajes y ahí verán quién soy yo y pueden pedirme lo que quieran por WhatsApp y cómprense un banco de semillas y métanse al programa ya que estén en eso. Eh. Para los gatos que no tengan sembrado menta gatuna, eso es un muy buen. Si tienes sembrado menta gatuna, nunca van a dejar de llegar. Que no es lo mismo que la menta piperita, recuerden. Entonces, gatos y perros, chile piquín, no les va a hacer daño, solo les va a poner un buen susto. No cámbienle el olor a su maceta, que no lo reconozcan como su caja de arena, porque les arruina el cultivo, ¿eh? Los gatos, o sea, la caca de gato definitivamente les arruina el cultivo. Samantha, de las fresas en maceta, que también es un frutal, muy bien, ese frutal necesita mucho menos espacio, unos 25 centímetros de profundidad es bastante bueno, y más bien necesitan como un radio de 15 centímetros para cada lado, para que crezcan bien. Tiene que ver mucho la edad de tu fresa, de dónde hayas sacado esa fresa, la variedad y así. Y pues naturalmente, unas van a salir más chiquitas que otras siempre, solo que este, quita las fresas chiquitas, las que se vean deformes, sí, quítalas para que las grandes salgan bien grandes. Mientras más sol, más fresas, también hay que fertilizar bien. Mientras más sol, más fresas. Mi buen Rume, con mucho gusto te consigo una papaya. Papayas hay machos y hembras, tienen que asegurarse de que lo que tengan sea una hembra para que sí dé. Y a mí me súper fascina mi papaya. Esa sí la cambié de maceta a la tierra en algún momento. Y en cuanto empieza a dar, no paran. Nancy, sí, allá en Lima, allá en Perú, vas a encontrar una muy buena variedad. De las macetas, no sé, habrá que buscar, pero macetas muy grandes. Samantha, con mucho gusto te consigo papaya también. Nos vamos poniendo de acuerdo. ¿No? Entonces, no sé, alguna otra preguntilla por ahí antes de irnos todos a dormir. Y les repito, el 7 de agosto empezamos con el programa Casa Sustentable. Les agradecer mucho que se unan. Mucho, mucho se los agradeceré. Tenemos a la venta bancos de semillas, huertos frutales y de muchas cosas. Entonces, para que nos apoyen. Rosa María, lo mejor que puedes hacer en la vida es una composta. De ahí puedes sacar todos los fertilizantes que necesites. Y esta parte de la fertilización con tu composta es la que mejor, es la que nos convierte en sustentables. Nos vemos el próximo jueves, ahora sí a las 8. Shelly, depende de dónde estés. Mándame un mensaje y te mando acá. Para reproducir por estolones, eso es dentro de 2 clases, pero es muy sencillo. Voy a seguir contestando preguntas, ¿eh? No se preocupen. Tengo un níspero como de 30 años que nunca ha dado flor ni fruto. ¿Será por falta de abonos? Pues yo apostaría que sí, Samantha, que es por falta de abono. 30 años es mucho, yo hasta pensaría en quitarle y poner otro. Rubén, qué bueno que nos escuches desde la chamba. Vamos a poner todo esto en YouTube para que lo vean. Para los estolones, mi buen Andrés, plántalos antes de cortarlos y cuando les salga hojas extra, le cortas el sobre los acodos. ¿Sí, dime? Ajá.
sobre los acodos aéreos. El acodo aéreo es algo que tengo que mostrar con imágenes porque luego es un poco complicado de explicar, pero se trata de encontrar un codo, y eso es lo que les tengo que mostrar, cuál es el codo del árbol, y ese codo lo raspas un poquito, lo envuelves con un aluminio, adentro del aluminio con tierra, luego con plástico negro, y lo dejas ahí hasta que enraíce. ¿Cómo sabes que ya enraizó? Porque como que se va a soltar, cortas y tienes un árbol nuevo. Esa es nuestra clase dentro de dos jueves, de hoy en 15, esta va a ser específicamente la clase. Para sacarle esquejes a casi cualquier planta, que es algo que a mí me gusta mucho, muchas de mis plantas son de esqueje. Pues uno va de pronto en la calle y te encuentras un árbol de mandarina china que no habías visto y le sacas el esqueje o un acodo. Por eso es nuestra clase de... pronto iremos a esa clase. Gracias. Para servirte. Gracias a todos por soportarme aquí una hora. La higuera en maceta a mí me gusta mucho porque además la higuera en tierra es peligrosa. La raíz del higo crece y crece y crece. Y donde se encuentra una tubería o una tubería con agua, la va a apretar hasta romperla. Entonces los higos, pongámoslo en maceta, de preferencia. Dafne, estoy casi seguro que eres Dafne de Cuernavaca. ¿Tienen alguna otra preguntita por ahí antes de cerrar por hoy? Y siempre me gusta, bueno, ya saben, ahorita les voy a poner la liga de YouTube para que se inscriban, Instagram, Facebook. Les voy a dejar información en los grupos sobre los bancos de semilla y sobre el programa de huerto urbano de Casa Sustentable para que se inscriban. Y nos vemos el próximo jueves. Y me gusta siempre acabar mis cosas con una frase que me gusta mucho, que me jacto de haberla inventado, que es, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo, entonces hagamos muchas acciones pequeñas todos. Una pregunta, quiero preguntar, claro que sí. ¿Qué químico le puedo poner a mis duraznos para la gomilla? Déjate lo investigo, no tengo el nombre aquí conmigo, pero déjate lo investigo y se los mando al WhatsApp. Gracias. No tiene el nombre. Muy bien, entonces los dejo por hoy. Esto va a estar grabado y muy pronto en YouTube. Y ahorita platicamos por WhatsApp en los grupos. Buenas noches a todos. Un gran abrazo.